Crié 10 hijos. Les di estudios, casa y todo lo que tuve. Y cuando me quedé solo, enfermo y viejo, ninguno estuvo. El único que se quedó conmigo no llevaba mi sangre. Mi nombre es Eusebio Rivera, tengo 71 años, y esta es la historia de cómo un muchacho que llegó sin nada se convirtió en el único hijo que no me abandonó. Si alguna vez sentiste que diste todo por tu familia, y aún así te quedaste solo, esta historia es para ti. Te invito a suscribirte a este canal para conocer relatos que podrían ser algo que te pase a ti en el futuro, o que quizá lo estás viviendo. Yo nací en 1954, en un jacal de adobe a las afueras de San Miguel del Alto. Éramos 11 hermanos, y yo fui el último, el más chico, el que siempre heredaba la ropa usada. Mi padre era campesino, sembraba maíz y frijol en una tierra dura, que a veces daba y a veces no. Mi madre era ama de casa, pero en realidad era todo. Se levantaba antes de que cantaran los gallos para moler el nixtamal en el metate. Ese sonido seco de la piedra contra el grano fue el primer ruido que aprendí a reconocer. También recuerdo el olor de las tortillas recién hechas y el humo del comal llenando la casa. No éramos ricos, pero tampoco flojos. Vivíamos al día. Las mañanas eran frías. Íbamos descalzos a la escuela, con los pies entumidos y el estómago medio vacío. Aún así, yo era feliz. Pero hubo una frase que mi padre me dijo muchas veces y que se me quedó grabada. Un hombre vale por lo que da, no por lo que guarda. Yo me tomé esas palabras muy en serio. Cuando cumplí 14 años, mi padre se lastimó la espalda cargando un costal de maíz. Ya no pudo trabajar como antes. De golpe, yo dejé la escuela y me convertí en el sostén de la casa. No me quejé. Era lo que tocaba. Busqué trabajo por todos lados hasta que un día pasé frente a un taller mecánico llamado El Trueno. El dueño estaba molesto porque su ayudante no había llegado. Me acerqué con respeto y le dije la verdad. No sabía de carros, pero sí sabía trabajar. Me dio una oportunidad por poco dinero. Para mí era suficiente. Ahí aprendí todo. Aprendí a ensuciarme las manos, a escuchar los motores, a no rendirme. Trabajaba desde que salía el sol hasta que oscurecía. Llegaba cansado, pero orgulloso. Estaba ayudando a mi familia. Con los años me volví buen mecánico. A los 20 ya sabía defenderme bien. Fue entonces cuando conocí a Rosaura, la mujer que sería mi esposa. La conocí en la feria del pueblo. Vendía dulces con su madre. Tenía una risa tranquila, de esas que te hacen sentir en casa. Nos fuimos conociendo despacio. Yo no tenía mucho que ofrecer, solo trabajo honrado. Nos casamos en 1974, con una boda sencilla. Nada de lujos, pero mucho cariño. Vivimos en un cuartito pequeño, con una cama, una mesa y una estufa. Para nosotros era suficiente. Poco después nació nuestro primer hijo. Luego vino el segundo. Y luego otro más. Hasta que sin darnos cuenta, ya teníamos 10 hijos. 10 bocas que alimentar. 10 futuros que sacar adelante. 10 razones para no rendirme. Trabajé como nunca. Días, noches, domingos. Siempre pensando en darles lo que yo no tuve. Quería que estudiaran, que no pasaran hambre, que no vivieran con carencias. Pensaba que el amor y el sacrificio siempre regresaban. Creí que sembrando tanto, algún día iba a cosechar compañía. Con el paso de los años la vida no se detuvo. Los hijos crecían y las necesidades también. 10 niños no son cosa pequeña. Cada uno necesitaba comida, ropa, zapatos, cuadernos y atención. Y yo sentía que mi deber era no fallarles a ninguno. Así que trabajé más, mucho más. En el taller fui ganando el respeto de la gente. No era el más rápido, pero sí el más honesto. Si un carro tenía arreglo sencillo, eso decía. Nunca me gustó engañar. La gente empezó a recomendarme, y poco a poco el trabajo aumentó. Yo llegaba antes que todos y me iba cuando ya no quedaba nadie. Rosaura hacía milagros en la casa. Cocinaba con poco,
Lavaba ropa a mano, cuidaba niños enfermos y nunca se quejaba. A veces la veía cansada, pero cuando yo le preguntaba si estaba bien, siempre respondía lo mismo. Mientras estemos juntos, todo está bien. Esa mujer fue mi fuerza durante muchos años. Los domingos eran especiales. No había dinero para lujos, pero sí para sentarnos juntos. A veces solo había frijoles, arroz y tortillas, pero la mesa estaba llena de ruido, risas y platos chocando. Yo miraba a mis hijos comer y pensaba que todo valía la pena. Cuando el dueño del taller donde trabajaba murió, su esposa me ofreció quedarme con el negocio. Me dijo que su marido siempre me vio como un hijo. No tenía el dinero para comprarlo, pero me dejó pagarlo poco a poco. Acepté con miedo y esperanza. Era una gran responsabilidad, pero también una oportunidad. Le cambié el nombre al taller y empecé a trabajar más duro todavía. Contraté a 2 ayudantes y casi no veía mi casa. Pero gracias a eso pude comprar un terreno y, con mis propias manos, empecé a construir nuestra casa. Poco a poco, un cuarto primero, luego otro. Cada ladrillo lo coloqué pensando en mis hijos. Tardé varios años, pero cuando por fin nos mudamos, Rosaura lloró. Tocaba las paredes como si no creyera que fueran reales. Para nosotros no era una casa grande, pero era nuestra. Ahí crecieron mis hijos. Ahí celebramos cumpleaños, navidades y logros. Yo siempre quise que estudiaran. No quería que terminaran como yo, con la espalda doblada y las manos llenas de grasa. Así que cuando llegó el momento, hice todo lo posible para mandarlos a la escuela. Algunos a universidades fuera del pueblo, otros a ciudades grandes. Yo pagaba lo que podía. A veces me quedaba sin nada, pero no me importaba. Recuerdo haber vendido mi camioneta para pagar colegiaturas. Me iba al taller en bicicleta, usaba la misma ropa durante años. Rosaura la remendaba una y otra vez, pero cuando veía a mis hijos con mochilas, con libros, con sueños, sentía orgullo. Los años pasaron rápido, uno por uno se fueron graduando. Uno se hizo ingeniero, otro abogado, otro maestro, otro doctor. Yo colgaba sus fotos en el taller. Cuando alguien preguntaba, yo decía con orgullo, «Ese es mi hijo». Me sentía realizado. Pensaba que había cumplido. Pero cuando todos se fueron, la casa se quedó grande y silenciosa. Ya no había risas, ni carreras por el pasillo. Solo Rosaura y yo. Ella seguía cocinando como si fueran a llegar todos. Yo seguía trabajando, aunque ya me costaba más. Mis manos empezaron a temblar, mi espalda dolía, mi vista ya no era la misma. Pero no sabía hacer otra cosa. El taller era mi vida. Un día cualquiera, cuando ya pensaba que mi historia estaba escrita y que lo que venía era solo esperar la vejez, apareció un muchacho en la puerta del taller. Flaco, con ropa gastada y mirada cansada. Preguntó si había trabajo. Algo en sus ojos me recordó a mí mismo, muchos años atrás. No sabía en ese momento que ese encuentro iba a cambiar mi vida para siempre. Yo solo pensé que era un joven más buscando una oportunidad. No sabía que estaba conociendo al único hijo que se quedaría conmigo hasta el final. El muchacho estaba parado en la entrada del taller, sin atreverse a pasar. Se notaba cansado, con los zapatos rotos y la ropa sucia, pero había algo en su mirada que me llamó la atención. No era descaro, era necesidad. Cerré la caja de herramientas y le pregunté qué se le ofrecía. Me dijo que buscaba trabajo, que no sabía mucho, pero que estaba dispuesto a aprender. Me dio su nombre, Tomás. Venía de otro estado y no tenía familia cerca. Mientras hablaba, bajaba la mirada, como esperando que yo le dijera que no. No sé por qué, pero me vi reflejado en él. Yo también había estado así, muchos años atrás, parado frente a un taller pidiendo una oportunidad. Así que no lo pensé demasiado. Le dije que podía quedarse ese día para ayudar, que veríamos cómo trabajaba. Desde el primer momento mostró ganas. Barría sin que se lo pidiera, ordenaba las herramientas, preguntaba antes de hacer algo. No se quejaba.
Al final del día le di algo de dinero y le pregunté dónde dormía. Me dijo que en una parque. Eso me apretó el pecho. Hablé con Rosaura esa noche. Le conté del muchacho. Ella me miró en silencio y luego dijo, «Tráelo a cenar mañana». Así era ella. No necesitaba muchas palabras para entender. Al día siguiente, Tomás llegó temprano. Trabajó duro y por la tarde lo llevé a casa. Rosaura le sirvió un plato caliente como si fuera uno más de la familia. Tomás comía despacio, como cuidando cada bocado. Esa noche durmió en un cuarto vacío. Al día siguiente, se levantó antes que todos. Con el tiempo, Tomás se quedó. No porque se lo pidiera, sino porque así se dio. Aprendía rápido, escuchaba con atención. Cuando yo explicaba algo, no se distraía. Me hacía preguntas y trataba de hacerlo bien. Poco a poco le fui enseñando más cosas del taller. Mis hijos ya casi no estaban. Cada quien en su ciudad, en su vida. Llamaban de vez en cuando, pero siempre con prisa. Rosaura y yo nos acostumbramos al silencio. Tomás llenaba un poco ese espacio. Comía con nosotros, ayudaba en la casa, iba al mercado con Rosaura. Nunca pidió nada de más. Nunca se aprovechó. Al contrario, parecía agradecido por todo. Un día me contó su historia. Había perdido a su madre siendo niño. Su padre bebía mucho y lo trataba mal. Un día decidió irse con lo poco que tenía. Pasó hambre, durmió en la calle. Nadie lo ayudó hasta que llegó a mi taller. Escucharlo me dolió. Nadie debería crecer así. Le dije que mientras estuviera con nosotros, no estaría solo. No dijo nada, solo bajó la cabeza. A veces el agradecimiento no necesita palabras. Los años siguieron pasando. Tomás creció. Se volvió fuerte, responsable. Aprendió el oficio mejor que muchos. Los clientes empezaron a pedir que él revisara sus carros. Yo me sentía orgulloso, aunque nunca lo dije en voz alta. Mi salud empezó a fallar. Un día, sentí un dolor fuerte en el pecho. Pensé que se me pasaría, pero no. Caí en el taller. Tomás fue quien me llevó al hospital. No se movió de ahí. Dormía en una silla, pendiente de mí. Llamé a mis hijos. Les conté lo que había pasado. Todos dijeron que estaban preocupados, pero ninguno vino. Uno tenía trabajo, otro compromisos, otro no podía viajar. Yo entendí, o quise entender. Cuando salí del hospital, Tomás se encargó de todo. Del taller, de mis medicinas, de que comiera bien. Rosaura también ayudaba, pero ella ya estaba cansada. Tomás era joven y no se quejaba. El doctor dijo que debía bajar el ritmo, que ya no podía trabajar como antes. Yo no sabía cómo hacer eso. El trabajo había sido mi vida. Pero Tomás tomó más responsabilidades sin pedírmelo. Mis hijos seguían lejos, llamaban menos. Cuando necesitaba ayuda con gastos médicos, ninguno pudo. Siempre había una excusa. Tomás en mí no disintó. Cambio. Empezó a darme dinero de su propio sueldo para mis medicinas. Yo me negué, pero insistió. Una noche, Rosaura me dijo algo que me dejó pensando. Ese muchacho es más hijo que los nuestros. No supe qué responder, porque en el fondo sabía que tenía razón. No imaginaba hasta dónde llegaría. Esa verdad, el tiempo no perdona. Aunque uno quiera seguir como antes, el cuerpo empieza a cobrar la factura. Después de aquel dolor en el pecho, ya nada fue igual. Yo trataba de hacerme el fuerte, pero la verdad es que cada día me cansaba más. Subir escaleras me dejaba sin aire y las manos me temblaban cuando agarraba las herramientas. Tomás se dio cuenta antes que yo. Me decía que descansara, que él se encargaba del taller. Al principio me molestaba. Sentía que estaba perdiendo mi lugar, pero poco a poco entendí que no lo hacía por quitarme nada, sino por cuidarme. Rosaura también. Empezó a cambiar. Primero eran olvidos pequeños. No encontraba las llaves, repetía preguntas, dejaba la comida en la estufa. Yo pensaba que era el cansancio. Los años pesan. Pero luego empezó a perderse cuando salía a la tienda. Volvía asustada.
llorando. La llevé al doctor. Nos hicieron estudios, preguntas, pruebas. El diagnóstico fue claro y duro. Tenía una enfermedad que iba a empeorar con el tiempo. Me explicaron que habría días buenos y días malos, y que después ya no recordaría muchas cosas. Salí del consultorio con un nudo en la garganta. Rosaura fue mi compañera toda la vida. La mujer que sostuvo la casa mientras yo trabajaba. Verla así me rompía el alma. Llamé a mis hijos. Les conté lo que estaba pasando con su madre. Algunos vinieron un fin de semana. Lloraron, la abrazaron, prometieron volver pronto, pero se fueron rápido. La vida los esperaba en otros lados. Tomás se quedó. Aprendió a ayudarla. Le hablaba con paciencia. La acompañaba cuando se confundía. La trataba con un respeto que me hacía llorar en silencio. Con el paso de los meses, Rosaura empezó a no reconocerme. A veces me miraba como extraño. Otras veces me llamaba por otro nombre. Había momentos en que despertaba en la noche asustada, sin saber dónde estaba. Tomás se levantaba conmigo. Me ayudaba a calmarla. Nunca levantó la voz, nunca mostró molestia. Solo estaba ahí. Mis hijos llamaban de vez en cuando. Preguntaban cómo seguía su madre. Yo decía la verdad, pero sentía que sus palabras eran huecas. No estaban aquí. No veían lo que nosotros veíamos. Una noche, mientras Rosaura dormía, Tomás me dijo algo que no olvidaré. Me dijo que no me preocupara, que mientras él estuviera ahí, no me dejaría solo, que yo le había dado una familia cuando no tenía nada. Yo no supe qué decir. Solo les puse la mano en el hombro. El taller seguía funcionando gracias a él. Los clientes confiaban en su trabajo. Yo ya solo iba a ratos, a sentarme, a observar. El taller ya no era mío, era nuestro. Los gastos médicos empezaron a crecer. Medicinas, consultas, cuidados. Llamé a mis hijos para pedir ayuda. No pedía mucho, solo un poco para poder seguir adelante. Las respuestas fueron siempre parecidas, que no podían, que estaban justos, que tal vez después. Yo colgaba el teléfono sin discutir. No quería rogar. Tomás empezó a pagar algunas cosas. Yo me negaba, pero él insistía. Decía que yo había hecho demasiado por él como para no ayudarme ahora. Rosaura empeoró. Llegó un punto donde ya no hablaba claro. A veces no comía sola. A veces lloraba sin razón. Yo la cuidaba de día y Tomás me ayudaba de noche. Mis fuerzas se acababan, pero no podía rendirme. No mientras ella estuviera viva. Un día, Rosaura me miró con claridad, como si despertara de un sueño largo. Me tomó la mano y me dijo que yo había sido un buen esposo, que no me sintiera mal por nada. Luego volvió a perderse. Esa fue la última vez que me reconoció. Meses después, una mañana tranquila, Rosaura se fue mientras dormía. Sin dolor, sin ruido. Solo se fue. Sentí que una parte de mí se iba con ella. Mis hijos vinieron al funeral. Todos. Lloraron, se abrazaron, hablaron bonito, pero yo los miraba como si fueran personas que ya no conocía. Después del entierro, la casa se llenó de silencio pesado. Mis hijos se quedaron sentados en la sala, hablando entre ellos en voz baja. Yo estaba cansado, vacío, con el cuerpo y el alma agotados. Pensé que se quedarían para acompañarme, para ayudarme a pasar el dolor. Me equivoqué otra vez. El primero en hablar fue el mayor. Dijo que teníamos que platicar sobre el futuro. Yo no entendía a qué se refería. Apenas había enterrado a su madre, pero insistió. Dijo que era mejor hablar ahora, antes de que pasara más tiempo. Entonces empezó todo. Hablaron de la casa, del taller, de repartir las cosas. Dijeron que ya no podía trabajar, que era mejor vender y dividir el dinero. Yo los miraba sin creer lo que estaba escuchando. Sentía que cada palabra me golpeaba más fuerte que cualquier enfermedad. Les dije que todavía estaba vivo, que el taller seguía funcionando, que esa casa era mi hogar. Uno de ellos respondió que el taller ya no era lo mismo sin mí.
Otro dijo que Tomás no era de la familia y que no tenía derecho a nada. Ahí fue cuando exploté. Les recordé que Tomás había cuidado a su madre cuando ellos no estaban, que había dormido en sillas de hospital, que había pagado medicinas, que había estado presente todos los días. Nadie respondió. Bajaron la mirada. Uno dijo que Tomás me había manipulado, que me había ganado con falsas atenciones. Sentí una rabia que nunca había sentido antes. Les pedí que se fueran, que esa no era forma de tratar a su padre. Se fueron molestos, diciendo que yo estaba equivocado. Cuando la puerta se cerró, me quedé solo. Me senté en el sillón donde Rosaura solía tejer. Lloré como no había llorado en años, no solo por ella, sino por darme cuenta de que mis hijos ya no eran mis hijos. Eran extraños. Tomás llegó más tarde. Me encontró así. No dijo nada. Se sentó a mi lado. A veces el silencio acompaña más que 1000 palabras. Los días siguientes fueron los más duros. No tenía ganas de comer ni de levantarme. La casa se sentía grande y vacía. Cada rincón me recordaba a Rosaura. Sus cosas seguían ahí. Su olor seguía ahí. Tomás se encargó de todo. Me preparaba comida. Me recordaba las medicinas. Cerraba el taller temprano para estar conmigo. Nunca me dejó solo. Un día, mientras regábamos las plantas que Rosaura había sembrado, Tomás me dijo algo que no esperaba. Me dijo que quería que lo adoptara legalmente, que quería llevar mi apellido, que yo era su padre. Sentí que el mundo se detenía. Nadie nunca me había pedido algo así. Pensé en mis hijos, en todo lo que había pasado, y entendí que la sangre no siempre une, pero el amor sí. Acepté. Lloramos los dos. Hicimos los trámites con un abogado. Me explicaron que adoptar a un adulto era posible. Firmamos papeles. Cuando todo quedó listo, Tomás dejó de ser solo Tomás. Se convirtió en mi hijo también en lo legal. No les dije nada a mis otros hijos. No vi razón. Ellos ya habían tomado su camino. Con el tiempo, algo en mí cambió. Empecé a levantarme otra vez. Volví al taller, solo para sentarme y observar. La gente me saludaba. Tomás trabajaba con seguridad y respeto. Decían que era buen mecánico. Yo me sentía orgulloso. Los domingos volvieron a tener sentido. Invitábamos a vecinos, a conocidos. Hacíamos comida sencilla. La casa volvió a tener ruido, risas, vida. Mi salud seguía delicada. El doctor fue claro. No me quedaban muchos años. Así que tomé otra decisión importante. Fui con el abogado y dejé todo en orden. La casa y el taller quedarían para Tomás. A mis hijos les dejé una cantidad simbólica. No por castigo, sino porque ya habían recibido todo de mí. Sabía que habría problemas, que se enojarían, pero también sabía que era lo justo. Esa noche dormí tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo. Había perdido muchas cosas en la vida. Después de dejar todo en orden con el abogado, sentí una calma rara, como si me hubiera quitado un peso del pecho. No porque esperara morirme pronto, sino porque ya no tenía pendientes. Ya no tenía miedo de qué pasaría con lo que construí durante tantos años. Tomás, ahora ya mi hijo también en los papeles, nunca me pidió nada. Nunca habló del testamento ni de la casa. Seguía trabajando igual, cuidándome igual, como si nada hubiera cambiado. Eso me confirmó que había tomado la decisión correcta. Pero la vida todavía no terminaba de golpearme. Al año siguiente, mi salud volvió a empeorar. El corazón empezó a fallar otra vez. Me cansaba solo con caminar unos pasos. A veces despertaba en la madrugada con el pecho apretado y el aire corto. Tomás me llevaba al doctor, se sentaba conmigo en cada consulta, apuntaba todo lo que decían. Mis medicinas eran cada vez más caras. Llamé a mis hijos para pedir ayuda. No pedía mucho, solo apoyo para los gastos médicos. Las respuestas fueron las mismas de siempre. Que no podían, que estaban justos, que tal vez
Después, uno incluso me dijo que mejor pidiera un préstamo. Colgué el teléfono con un nudo en la garganta. Tomás fue quien empezó a pagar mis medicinas completas. Yo me enojé. Le dije que no era su obligación. Él me respondió con calma que yo tampoco tenía obligación de haberlo ayudado cuando era joven y aún así lo hice. Una noche lloré en silencio. No por el dinero, sino porque entendí que mis hijos ya no sentían responsabilidad alguna conmigo. Un día el doctor fue claro. Necesitaba una cirugía para colocarme un aparato en el corazón. Si no lo hacía, el riesgo era grande. El costo era alto. Yo no tenía ese dinero. Llamé otra vez a mis hijos. Uno por uno. Les expliqué la situación. Algunos dudaron. Otros dijeron que no podían. Nadie ofreció una solución real. Tomás escuchó todo. Al día siguiente volvió con un cheque en la mano. Había vendido su carro y usado sus ahorros. Me dijo que mi vida era más importante que cualquier cosa. Quise negarme. De verdad quise. Pero entendí que rechazarlo sería rechazar su amor. Acepté, con el corazón roto y agradecido al mismo tiempo. La cirugía fue un éxito. Me pusieron el aparato y poco a poco empecé a sentirme mejor. Tomás no se movió. Del hospital. Dormía en una silla dura. Comía lo que podía. Siempre estaba ahí cuando despertaba. Mis hijos llamaron después. Preguntaron si había salido bien. Dijeron que se alegraban, pero ninguno vino a verme. Cuando regresé a casa, Tomás se mudó conmigo para cuidarme mejor. Preparaba mi comida, me ayudaba a bañarme, revisaba mis pastillas. Nunca me hizo sentir una carga. Los meses pasaron. Yo caminaba despacio, con cuidado. El taller seguía funcionando gracias a él. Yo solo iba a sentarme un rato, a platicar con los clientes de antes. Un día apareció mi hijo mayor sin avisar. Dijo que venía a saludar. Pero pronto entendí que no era verdad. Quería dinero. Me propuso usar la casa como garantía para un negocio suyo. Le recordé que cuando necesité ayuda para seguir vivo, no pudo. Se molestó. Dijo que yo prefería a Tomás antes que a ellos. Le dije que no era preferencia, era realidad. Tomás estuvo. Ellos no. Se fue enojado. No volvió. Después de eso, los demás empezaron a llamar con la misma intención. Pedían préstamos, adelantos, ayuda. Cuando les decía que no, dejaban de hablarme. Yo ya no me sentía culpable. Me dolía, pero no me arrepentía. Con el tiempo entendí algo importante. Yo no había fallado como padre. Les di todo lo que pude. Lo que ellos hicieron con eso fue su decisión. Tomás, en cambio, llegó sin nada y me dio todo. Tiempo, cuidado, respeto, amor. La familia no siempre nace. A veces se elige. Después de todo lo que pasó con mis hijos, la casa volvió a quedarse en silencio, pero ya no era un silencio vacío. Tomás estaba ahí. Su presencia hacía la diferencia. No hablaba mucho del tema. No me reprochaba nada. Simplemente seguía con su rutina, como si cuidar de mí fuera algo natural. Yo pasaba mucho tiempo sentado en el patio, mirando las plantas que Rosaura había sembrado. Algunas seguían floreciendo, otras no. Pensaba que así era la vida. Hay cosas que uno cuida con amor, y aún así se marchitan. Y hay otras que crecen solas, sin que uno se lo espere. Tomás empezó a cerrar el taller más temprano. Decía que yo no debía quedarme solo tanto tiempo. Me preparaba la cena, me preguntaba cómo me sentía. Se sentaba conmigo a ver televisión, aunque no le gustara lo que estaban pasando. Eso, para mí, valía mucho. Una tarde me preguntó si me arrepentía de algo. Le dije que sí. Me arrepentía de haber creído que darlo todo garantizaba amor. De regreso, me escuchó con atención, sin interrumpir. Luego me dijo que amar nunca es un error, aunque duela. Poco después, Tomás conoció a una muchacha. Se llamaba Lucía. Era sencilla, educada, con una forma de hablar tranquila. La trajo a la casa un domingo. Me pidió permiso, como si todavía fuera
Un niño. Eso me hizo sonreír. Lucía me trató con respeto desde el primer momento. Me decía Don y me ayudaba a levantarme de la silla. Se sentaba a escuchar mis historias como si fueran importantes. Me recordaba mucho a Rosaura, no en la apariencia, sino en la forma de ser. Con el tiempo empezó a venir más seguido. Ayudaba a Tomás en la casa, cocinaba, limpiaba, pero sobre todo, me hacía sentir acompañado. La casa empezó a sentirse viva otra vez. Mis hijos llamaban cada vez menos. Yo ya no los buscaba. Aprendí a aceptar su ausencia sin rabia. No porque no doliera, sino porque el dolor ya no mandaba en mí. Un día el doctor me dijo que debía cuidarme más, que mi cuerpo ya no resistía caídas ni esfuerzos. Yo asentí. No quería volver al hospital. Tomás tomó eso muy en serio. Quitó cosas con las que podía tropezar, puso barras en el baño, me ayudaba a caminar. Nunca me trató como a un estorbo, siempre con paciencia. Una noche, mientras tomábamos café ligero, Tomás me dijo que quería formar una familia, que pensaba casarse con Lucía. Me pidió mi bendición. Sentí una alegría que hacía años no sentía. Le dije que sí, que se merecía una vida buena, que yo estaría orgulloso de verlo, formar su hogar. Se le humedecieron los ojos. Me abrazó y me llamó padre. La boda fue sencilla, como la mía, sin lujos, pero con cariño. Yo fui testigo. Me senté en la primera fila, con el corazón cansado pero contento. Pensé en Rosaura. Imaginé su sonrisa. Mis hijos no fueron. Estaban invitados. Dijeron que no podían. Yo ya no me sorprendí. Después de la boda, Tomás y Lucía se mudaron cerca, pero seguían viniendo todos los días. A veces se quedaban a dormir conmigo. Otras veces solo pasaban a saludar y asegurarse de que estuviera bien. Un día me dijeron que esperaban un hijo. Sentí que el corazón se me llenaba. Un nieto, una nueva vida. Algo bueno después de tanto. Empecé a sentirme más fuerte por dentro, aunque el cuerpo ya no respondía igual. Tenía una razón para seguir adelante. Mis otros hijos se enteraron por terceros. Mandaron mensajes cortos. Felicitaciones frías, yo respondí. Con educación, pero sin emoción. Cuando nació el niño, me lo pusieron en los brazos. Era pequeño, caliente, frágil. Me agarró el dedo sin soltarlo. Lloré, no pude evitarlo. En ese momento entendí que la vida, aunque dura, a veces devuelve algo cuando menos lo esperas. No siempre lo que uno pierde, se pierde para siempre. La llegada del niño cambió por completo el ambiente de la casa. Donde antes había silencio, ahora había llanto, risas y pasos pequeños recorriendo el pasillo. Tomás y Lucía decidieron mudarse conmigo, para que yo no estuviera solo, y para que el niño creciera con su abuelo, cerca. Yo no puse resistencia. En el fondo, eso era lo que más necesitaba. Me levantaba temprano solo para verlo dormir. Me sentaba a su lado, y pensaba en todo lo que había pasado para llegar hasta ahí. Nunca imaginé que terminaría mis días así, rodeado de cariño verdadero, después de haber pasado tanto abandono. Ayudaba en lo que podía. Lo cargaba cuando Lucía necesitaba descansar, le hablaba bajito, le cantaba canciones viejas. Le contaba historias aunque todavía no entendiera. Decía su nombre, y él movía las manos como si supiera que le hablaban. Tomás se volvió aún más responsable. Trabajaba, cuidaba de su familia y de mí sin quejarse. Lucía tenía una paciencia enorme. Me trataba como a un padre desde el primer día. Nunca me hizo sentir una carga. Mis hijos biológicos casi no llamaban. Yo tampoco los buscaba. No era rencor, era cansancio. Ya no tenía fuerzas para esperar algo que no iba a llegar. Un día recibí una llamada de uno de ellos. Quería saber cómo estaba, pero la conversación pronto giró hacia el dinero. Me preguntó si había pensado en cambiar el testamento. Le dije que no. Colgó molesto. No volvió a llamar. Tomás nunca habló mal de ellos. Nunca me llenó la cabeza de ideas. Simplemente respetó mis decisiones. Eso también era amor.
Con el tiempo mi salud volvió a dar señales de desgaste. Me cansaba más rápido. A veces me dolían los huesos. El doctor dijo que era normal. Los años no pasan en vano. Una noche, mientras el niño dormía, le pedí a Tomás que se sentara conmigo. Le dije que quería hablar de cosas importantes. Le recordé dónde estaban los papeles, los documentos, todo. Le pedí que cuidara la casa, el taller y, sobre todo, a su familia. Me escuchó en silencio. Me dijo que no me preocupara, que él se encargaría de todo, que yo podía descansar tranquilo. Eso fue lo que más paz me dio. Mis hijos empezaron a enterarse de que yo estaba dejando todo en manos de Tomás. Algunos mandaron mensajes largos, otros solo reclamos. Uno dijo que era injusto, otro que me estaba equivocando. Yo no respondí. Ya no tenía nada que explicar. Y la justicia no siempre está en los papeles, a veces está en la conciencia. Una tarde, mientras estaba sentado en el patio con el niño en brazos, pensé en Rosaura, en cómo habría amado a ese nieto, en cómo habría defendido a Tomás como a un hijo. Sentí tristeza, pero también agradecimiento. No todo en mí, la vida fue dolor. Esa noche escribí una carta para mis hijos. No era de reproche, era de verdad. Les expliqué que los amé siempre, que hice lo mejor que pude, que la herencia no se mide en dinero, sino en presencia. No sabía si algún día la leerían, pero necesitaba dejarla. Guardé la carta junto con el testamento. Pasaron los meses. El niño empezó a caminar. La casa volvió a llenarse de risas. Yo me sentía cansado, pero acompañado. Eso hacía toda la diferencia. Mis hijos dejaron de llamar casi por completo. A veces veía sus vidas por redes sociales. Viajes, logros, fiestas. Me alegraba saber que estaban bien, aunque fuera lejos de mí. Un día, mientras ayudaba al niño a dar sus primeros pasos, sentí un mareo fuerte. Tomás me sostuvo, me sentó, me habló con calma. Todo pasó, pero entendimos que el tiempo no se detiene. Esa noche dormí tranquilo, no con miedo, sino con aceptación. Había hecho lo que pude, había amado, había trabajado, había perdonado, y al final, no estaba solo. Después de aquel mareo entendí algo que ya no podía ignorar. Mi cuerpo estaba avisando, no con urgencia, sino con cansancio. Ya no era el hombre fuerte que levantaba motores, ni el padre que resolvía todo. Ahora necesitaba ayuda, y por primera vez en mi vida no me avergonzaba aceptarla. Tomás se volvió más atento todavía. Me acompañaba a cada consulta, escuchaba con cuidado al doctor y luego me explicaba todo con calma. Lucía también estaba siempre pendiente. Me preparaba comidas suaves, me ayudaba a caminar despacio por el patio, y me decía que no me apurara, que no había prisa. El niño crecía rápido, cada día aprendía algo nuevo, decía sus primeras palabras, se sostenía de los muebles, se reía con facilidad. Yo pasaba horas mirándolo. A veces pensaba que la vida me estaba regalando tiempo extra solo para verlo crecer un poco más. Mis hijos biológicos seguían lejos. De vez en cuando llegaba un mensaje corto. «Hola, papá, espero estés bien». Yo respondía con educación. Ya no esperaba más. No había enojo, solo aceptación. Una tarde recibí una llamada distinta. Era uno de mis hijos, el que casi nunca hablaba. Me dijo que había problemas entre los hermanos, que estaban molestos por el testamento, que pensaban ir con abogados. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije algo sencillo, que no buscaba pelear con nadie, que solo había dejado las cosas como mi conciencia me lo pedía, que ellos ya habían hecho su vida y yo también había hecho la mía. Colgué el teléfono sin temblar. Tomás me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que ya no tenía miedo. Él sonrió y me dijo que eso era lo más importante. Pasaron los meses. Mis fuerzas eran menos, pero mis días eran tranquilos. Me levantaba, desayunaba con mi familia, salía al patio, jugaba con el niño, descansaba.
No necesitaba más. Un día, mientras estaba sentado viendo caer la tarde, pensé en todo lo que había vivido. En mi infancia pobre, en el trabajo duro, en los años de esfuerzo, en los errores y en los aciertos. No todo había sido justo, pero todo había sido real. Tomás se sentó a mi lado. Me preguntó si quería decirle algo, como si supiera que estaba pensando mucho. Le dije que estaba agradecido, que no todos tienen la suerte de encontrar un hijo cuando ya creían haberlos perdido. Se quedó en silencio, con los ojos húmedos. Esa noche soñé con Rosaura. Estaba joven, como cuando la conocí. Sonreía. No decía nada. Solo me miraba tranquila. Cuando desperté, sentí paz. Al día siguiente escribí otra carta. Esta vez no era para mis hijos. Era para Tomás y Lucía. Les agradecí por su paciencia, por su cuidado, por su amor. Les dije que no se sintieran obligados a nada, que lo que habían hecho ya era más de lo que cualquiera hubiera hecho. Guardé la carta en un cajón. Los problemas con mis otros hijos no tardaron en llegar. Un abogado los contactó. Querían revisar documentos, hacer preguntas. Yo cooperé. No tenía nada que esconder. La verdad siempre estuvo de mi lado. Tomás se preocupó. Le dije que no lo hiciera. Que pase lo que pase, lo importante ya lo teníamos. Nadie podía quitarnos los años vividos juntos. El niño empezó a llamarme abuelo. Cada vez que lo decía, mi corazón se llenaba. No importaba cuánto tiempo me quedara, ese amor ya estaba sembrado. Mis hijos dejaron de llamar por completo. Supe por conocidos que estaban molestos, que hablaban mal de mí. No me defendí. Ya no lo necesitaba. Una noche, mientras Lucía acostaba al niño, Tomás y yo nos quedamos solos en la sala. Me dijo que pasara lo que pasara, él estaría conmigo hasta el final. Le creí, porque ya lo había demostrado. Le pedí que prometiera algo, que cuando yo ya no estuviera, no guardara rencor, que siguiera viviendo bien, con calma, sin cargar culpas que no eran suyas. Me lo prometió. Dormí tranquilo esa noche. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía que no estaría solo. Y eso lo cambiaba todo. Los meses siguientes fueron tranquilos por fuera, pero por dentro yo sentía que algo se estaba cerrando. No era miedo. Era como cuando uno termina una jornada larga y sabe que ya no queda nada pendiente. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente estaba en paz. Tomás y Lucía nunca me dejaron solo. Se turnaban para acompañarme. Si yo dormía, estaban cerca. Si me sentaba en el patio, alguno salía conmigo. Nunca sentí que me cuidaban por obligación. Lo hacían con cariño, y eso se nota. El niño ya caminaba bien. Corría por el pasillo y se reía fuerte. Cuando me veía, venía directo a mí. Me abrazaba las piernas y decía, «Abuelo», con su voz chiquita. Yo me agachaba como podía y lo abrazaba despacio, con cuidado, como si se fuera a romper. Cada día que pasaba con él era un regalo. Una tarde, mientras Tomás trabajaba y Lucía estaba en la cocina, me senté a revisar papeles viejos. Encontré fotos de mis hijos cuando eran pequeños, cumpleaños, navidades, días de escuela. Me quedé mirándolas largo rato. No sentí coraje, sentí nostalgia. Pensé en todo lo que fue y ya no volvería. Guardé las fotos con cuidado. No quise tirarlas. Fueron parte de mi vida. Esa noche me sentí mal. El pecho me dolía y el aire me faltaba. Tomás llamó al doctor y me llevaron al hospital. No fue grave, pero sí una advertencia. El doctor fue sincero. Me dijo que mi corazón estaba débil y que cualquier cosa podía pasar en cualquier momento. Yo asentí. Ya lo sabía. En el hospital, mientras esperaba los estudios, Tomás se sentó a mi lado. Me agarró la mano como cuando yo lo llevaba al doctor siendo joven. Le dije que no se preocupara, que no tenía miedo. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Le dije algo que llevaba tiempo guardando. Le dije que gracias a él, mis últimos años habían sido los mejores, que me había devuelto la sensación de familia,
que no todos los hombres tienen la suerte de irse sabiendo que fueron amados de verdad. No pudo hablar. Solo apretó mi mano. Volvimos a casa al día siguiente. Lucía nos esperaba con comida caliente. El niño se me lanzó encima con cuidado. La vida seguía, aunque mi cuerpo ya no tanto. Los problemas con mis otros hijos continuaban a distancia. Mensajes del abogado, papeles, amenazas de demandas. Yo ya no me alteraba. Todo eso me parecía lejano. No iba a dejar que me robaran la paz que tanto me había costado encontrar. Una mañana me desperté muy cansado. No quise levantarme. Lucía me llevó el desayuno a la cama. Tomás se sentó a mi lado. Me preguntaron si me dolía algo. Les dije que no. Solo estaba cansado. Ese día no salí al patio. Me quedé acostado, escuchando los ruidos de la casa. El niño jugando, la cocina, pasos, voces. Ese sonido me tranquilizaba. Por la tarde le pedí a Tomás que sacara una caja del closet. Dentro estaban cartas, documentos, recuerdos. Le pedí que las guardara bien, que las usara solo si algún día hacía falta. Le pedí otra cosa más, que cuidara de Lucía y del niño, que no dejara que el rencor entrara en su casa, que no hablara mal de nadie frente al niño, que le enseñara a trabajar, a respetar y a estar presente. Me dijo que lo haría. Esa noche dormí profundo. Soñé con mi infancia, con el campo, con mis padres. Me sentí ligero. Al despertar, vi la luz entrando por la ventana. Escuché al niño reír. Pensé que si ese era el último sonido que escuchaba, estaba bien. No sabía cuánto tiempo más me quedaba, pero sabía algo con certeza. Había vivido con honestidad. Había amado con todo lo que tuve. Los días después de aquella noche pasaron despacio. Yo me sentía débil pero tranquilo. Ya no tenía prisa por nada. Me levantaba tarde, comía poco y hablaba solo lo necesario. Tomás y Lucía entendieron sin que yo tuviera que decirlo. Estaban atentos pero sin agobiarme. El niño seguía creciendo. Ya decía palabras completas. Me buscaba para que lo cargara, aunque yo solo podía hacerlo sentado. Se subía a mis piernas y apoyaba su cabeza en mi pecho. Ese contacto me calmaba el corazón. Una mañana recibí una llamada inesperada. Era una de mis hijas. Su voz sonaba distinta, más suave. Me dijo que había pensado mucho, que lamentaba no haber estado cuando su madre enfermó. Me pidió perdón. No lloré, no reclamé. Le dije que la perdonaba, que ya todo estaba en paz. Colgamos. No volvió a llamar, pero yo me sentí ligero, como si hubiera soltado algo que cargué mucho tiempo. Los asuntos legales seguían su curso. El abogado me dijo que mis otros hijos insistían en pelear el testamento. Yo le dije que hiciera lo necesario. Ya no tenía fuerzas para pelear con nadie. Si la ley decidía algo distinto, lo aceptaría. Pero mi conciencia estaba limpia. Tomás me preguntó si eso me preocupaba. Le dije que no, que lo más importante ya lo habíamos vivido. Nadie podía quitarnos eso. Una tarde le pedí a Lucía que se sentara conmigo. Le agradecí por todo, por su paciencia, por su cariño, por haberme tratado como padre desde el primer día. Ella me abrazó y me dijo que yo también había sido un padre para ella, que nunca me olvidaría. Eso me bastó. Esa noche me sentí muy cansado. Tomás quiso llevarme al hospital, pero le dije que no, que ya conocía ese cansancio, que solo necesitaba descansar. Me acomodaron en la cama, me dieron mis medicinas y se quedaron cerca. No dormí de inmediato. Escuchaba la casa, el refrigerador, el viento afuera, pasos suaves. Pensé en Rosaura, pensé en mi vida. No sentí miedo. Al amanecer desperté un poco mejor. Pedí ver al niño. Lucía lo trajo. Lo senté conmigo. Le acaricié el cabello. Le dije que siempre lo cuidaría, aunque no me viera. Él se rió sin entender, pero me abrazó. Tomás estaba parado a un lado. Lo miré y le dije algo que nunca había dicho en voz alta. Le dije que estaba orgulloso de él, que era un buen hombre, un buen hijo
y un buen padre. Taihu, le llenaron los ojos de lágrimas. Le pedí que no cambiara, que siguiera siendo como era, que eso era suficiente. Ese día no comí mucho. Dormí varias veces. Cada vez que despertaba, alguno estaba conmigo. Nunca estuve solo. Por la tarde sentí el corazón lento. No dolía, solo se sentía cansado. Tomás llamó al doctor. El doctor llegó, me revisó y habló con ellos en voz baja. Yo entendí. No dije nada. Solo cerré los ojos un rato. Cuando los abrí, vi a Tomás sentado junto a mí. Le sonreí. Él me tomó la mano. Le dije que estaba bien, que no se preocupara, que había tenido una buena vida. Le pedí que cuando yo ya no estuviera, no dejara que el enojo lo consumiera, que viviera en paz, que cuidara a su familia. Me lo prometió. Esa noche dormí profundamente. No sé en qué momento exacto pasó. Solo sé que desperté con una paz que nunca antes había sentido. No había dolor, no había miedo. Escuchaba voces lejanas, suaves, como si vinieran de otro lugar. Sentí una mano apretando la mía con cariño. Sabía que era Tomás, mi hijo. No abrí los ojos. No fue necesario. Ya había visto todo lo que necesitaba ver en esta vida. Más tarde supe, porque Tomás me lo contó después, que me fui tranquilo, sin luchar, como quien termina una jornada larga y por fin se sienta a descansar. No hubo gritos, no hubo prisas, solo silencio y amor alrededor. Mis otros hijos llegaron días después, cuando todo ya estaba hecho. El funeral fue sencillo, como yo hubiera querido. Vinieron conocidos, vecinos, clientes del taller, gente que trabajó conmigo, personas que yo ni recordaba, pero que dijeron que alguna vez los ayudé. Mis hijos biológicos lloraron, algunos de verdad, otros por costumbre. Hablaron de mí como si me hubieran conocido bien. Tomás no dijo nada. Se quedó a un lado, en silencio, sosteniendo a su hijo y a Lucía. Después vino lo que yo ya sabía que vendría, el testamento. Hubo enojo, reclamos, gritos. Dijeron que era injusto, que no estaba bien, que había sido manipulado. Dijeron muchas cosas, pero el abogado fue claro. Todo estaba en regla. Todo estaba documentado. No había nada que pelear. Algunos se fueron sin despedirse. Otros intentaron hablar con Tomás, convencerlo, presionarlo. Él no discutió. No respondió con odio. Solo dijo que yo había decidido con el corazón y que él iba a respetar eso. Y así fue. El taller siguió funcionando. Tomás lo mantuvo como yo lo había enseñado, con honestidad, sin engañar a nadie. La gente seguía diciendo, aquí se trabaja derecho, como enseñó el viejo. La casa siguió llena de vida. Mi nieto creció corriendo por el patio, jugando donde antes jugaron hijos que nunca regresaron. Lucía puso plantas nuevas junto a las viejas de 1900. Rosaura. Algunas florecieron, otras no, pero todas fueron cuidadas con amor. Tomás nunca habló mal de mis otros hijos frente al niño. Nunca les quitó su lugar en la historia. Solo les dio el lugar que ellos mismos eligieron. Con el tiempo, algunos de mis hijos intentaron volver. No para pedir perdón, sino para ver si aún podían sacar algo. Tomás los recibió con respeto, pero con límites. Nunca cerró la puerta, pero tampoco permitió abusos. La vida siguió. Y si hoy esta historia está siendo contada, es porque Tomás quiso que se escuchara, no para señalar a nadie, sino para dejar una enseñanza. La familia no es solo sangre. La familia es quien se queda cuando estás enfermo, quien te cuida cuando ya no produces, quien te da tiempo cuando no tienes nada que ofrecer. Yo tuve 10 hijos de sangre. Los amé a todos. Trabajé hasta romperme por ellos. No me arrepiento de eso. Pero aprendí, quizá muy tarde, que el amor no siempre vuelve de donde uno espera. También aprendí que a veces la vida te manda a alguien sin apellido, sin historia, sin nada, y ese alguien termina siendo todo.
Si tú que estás escuchando esta historia eres padre, madre, abuelo o abuela, y sientes que diste todo y hoy estás solo, quiero que sepas algo. Tu valor no se mide por quién te llama, sino por lo que fuiste capaz de dar. Y si tú eres hijo, y todavía tienes a tus padres, no esperes a que sea tarde. El tiempo no avisa. La presencia vale más que cualquier herencia. Esta fue la historia de un hombre común, un mecánico, un padre, un abuelo, un hombre que creyó que el sacrificio garantizaba amor y aprendió que el amor verdadero se demuestra quedándose. Si esta historia te llegó al corazón, deja tu like y suscríbete al canal Relatos de un Viejo. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus.
Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos.
Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi,